Muy buenos días a todas, a todos, a nuestra anfitriona, hoy en la Cámara de Comercio, la doctora Consuelo Caldas, a la señora Contralora Sandra Morelli, a nuestra permanente acompañante, estimuladora en esta tarea de intentar salvar vidas, Mari Botajicio, de la Liga contra la Violencia Vial, de la Fundación Por la Vía, por la Vida, que es, como bien decía ella, la sociedad civil encarnada en este propósito. A mi compañero, presidente de la Comisión Sexta, senador Eugenio Prieto, a la representante a la Cámara, Gloria Estela Díaz, compañera en esta lucha en la que vamos a persistir, al señor viceministro Juan Carlos Caixa, viceministro de Transporte, al coronel Jorge Gallego, subdirector de Tránsito, a las personas que recorren el mundo y hoy nos acompañan en Colombia en esta tarea de salvar vidas, a Elena Prieto, la asesora del fiscal general de España, con quien hemos estado trabajando en distintos sitios y en distintos escenarios, al doctor Teófilo Montero, que le da a este auditorio la claridad de que salvar vidas es, por supuesto, un problema de salud pública, desde su trabajo en la OMS y en la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, y a todos y cada uno de ustedes que esta mañana han dedicado un pedacito de sus vidas para reflexionar sobre cómo salvar muchísimas vidas de colombianos inocentes. Escuchando a la Contralora, nos sentimos gratificados, acompañados. Un trabajo serio de una Contraloría General que no se ocupa solo del trámite y la rutina, sino que está atenta a revisar todo aquello que resulta necesario para que este país nuestro mejore en todos sus aspectos y que escucha la voz de las víctimas de la violencia vial y se pone a trabajar en la prevención de esas víctimas. No son pocas. En el mundo 1.3 millones de seres humanos mueren en accidentes de tránsito y seguramente el año anterior más de 20 millones de seres humanos sufrieron heridas graves. En Colombia, lo decía Mari Botajicio ahora, cerca de 6.000 personas, 5.900 murieron en accidentes de tránsito y no hay una cuantificación precisa, pero más de 20.000 heridos graves, con todas las consecuencias para sus familias, su tragedia personal y el costo económico para la sociedad y para el sistema de salud. Todas ellas víctimas prevenibles. Todas ellas víctimas que pueden evitarse y que en su inmensa mayoría son inocentes. Hemos en muchos escenarios recordado que esta es la segunda causa de mortalidad en Colombia, la segunda causa después del homicidio. Incluso ahora que el país se asoma con entusiasmo y con moderado optimismo hacia la posibilidad de terminar el conflicto armado interno que tanto daño nos causa, vale la pena recordar en este auditorio que las muertes por violencia vial, por accidentes de tránsito, son 3 veces más, el triple de aquellas causadas por el conflicto armado interno. Y ni siquiera, viceministro, le ponemos a esto la tercera parte de la atención, que digo yo la quinta, la 10ª parte de la atención que le ponemos al conflicto armado interno. Mueren compatriotas, son heridos compatriotas, y además lo son aquí en nuestro país, Colombia, y aquí hay un tema que vale la pena resaltar, no lo hemos dicho suficientemente. El 90% de estos muertos en el mundo, de este 1.3 millones de seres humanos, se producen en países como los nuestros, en países de ingresos bajos y medianos, que tienen menos de la mitad de los vehículos de los países más desarrollados, lo que significa que la mitad de los vehículos del mundo transitan en países mucho más seguros, que tienen políticas mucho más inteligentes, que ya aprendieron a salvar esas vidas, que ya inventaron las soluciones, soluciones que aquí apenas estamos esbozando y que algunos extrañan, soluciones que por supuesto tienen que ver con una política pública vial integral
asumida por el Estado con responsabilidad y que implica también un componente punitivo, un componente de prevención general positiva. Ninguna de las normas que hemos estado proponiéndole al Congreso de la República y que vamos a seguir proponiendo tienen nada innovador. Las hemos traído al país de la mano de la Liga contra la Violencia Vial porque ya han probado su eficacia, porque ya salvan vidas en esa otra mitad del mundo, que quiero repetir, tiene la mitad de los vehículos automotores y apenas el 10% de los muertos. Nuestros países que tienen la otra mitad de los vehículos ponemos el 90% de los muertos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Le estamos insistiendo al gobierno nacional desde el Congreso de la República en que se tome en serio la segunda causa de mortalidad y de morbilidad, en el diseño de una política pública clara para la seguridad vial. Eso implica por lo menos 3 cosas, de las cuales solo una se hace tímidamente. La primera, que viene trabajando el Congreso y de las que va a hablarles más tarde el senador Eugenio Prieto, y es la necesidad de crear aquí una agencia nacional de alto nivel de movilidad y seguridad vial. Lo conversamos en los primeros días de su gobierno con el presidente Santos y con el entonces ministro Cardona. Mari, usted recordará. Le propusimos al gobierno que de manera autónoma, voluntaria, creara esta agencia, esta alta consejería, y que por supuesto esta consejería fuera transversal a todos los ministerios y por tanto dependiera de la Presidencia de la República para que pueda concertar el trabajo de los ministerios de Transporte, de Salud, de Justicia, para que pudiera tener una visión global de la política pública, como lo hace, comentábamos esta mañana extra micrófonos, de manera eficaz, una alta consejería para los derechos de la mujer, que no necesita burocracia ni rangos ministeriales y sin embargo impulsa políticas en defensa de las mujeres colombianas. Esa figura institucional, empoderada, se hace necesaria y sin embargo en estos 2 años aún no nace a la vida institucional. Nosotros queremos compartirle hoy a la Liga contra la Violencia Vial, a los ciudadanos, a ustedes y al gobierno, que si no hay una decisión del gobierno de manera autónoma de crear esta agencia, vamos a crearla en la ley. Si el gobierno no asume esa tarea, el Congreso obligará por fuerza de la ley a que se cree esta agencia y seguramente en los próximos días va a radicarse ese proyecto de ley que viene trabajando la Comisión de Seguridad Vial y la Comisión Sexta, el senador Eugenio Prieto, el senador Plinio Lano. El Congreso ha avanzado en esta tarea. El Congreso lo que hace es recibir la voz de ustedes, de los ciudadanos, convertirla en control político, exigir que se oiga la voz de los colombianos. El Congreso no es gobierno y sin embargo avanza. Creamos esta Comisión de Seguridad Vial y por supuesto tenemos el instrumento constitucional de construir una ley que obligue a los gobiernos de manera permanente a diseñar esta política pública. Se trata, repito, de la segunda causa de muerte y accidente en Colombia, de lesiones violentas, porque los accidentes de tránsito son violentos. Hay que salvar esas vidas. Los muertos del conflicto que queremos evitar, los muertos de las confrontaciones del conflicto armado interno, algunos, muchos son inocentes, las víctimas del terrorismo, otros son actores violentos que se matan entre sí, pero las víctimas de la violencia vial son todas inocentes, probablemente con excepción de los propios conductores ebrios que se matan a sí mismos por irresponsables. Cerca de la tercera parte de los muertos son los propios conductores ebrios. El diseño de esa política pública pasará entonces por la creación de esta agencia, pero también es indispensable la creación de las normas que le digan a la sociedad colombiana que existe un reproche social construido de manera democrática en la ley y que implica un mensaje claro que por supuesto es pedagógico, y es que el que conduzca ebrio o termina muerto porque se mata a sí mismo o termina preso, arrestado. Un mensaje simple, claro, un mensaje que por 4 ocasiones hemos llevado al Congreso
y en esta cuarta, por supuesto, vamos a insistir con fuerza. Y un mensaje que se ha encontrado de manera sorprendente con la incomprensión de algunos miembros del Consejo de Política Criminal, digo algunos miembros, fundamentalmente el Ministerio de Justicia. Yo quiero recoger una frase que ha dicho hoy Mari Botajicio y que me parece impresionante, por verdadera. Si se trata de no llenar las cárceles de conductores ebrios, entonces vamos a llenar los cementerios y los hospitales de víctimas inocentes. Por supuesto que no. Estamos en una coyuntura en la que el tema del hacinamiento carcelario, que por supuesto es un drama humanitario, ha soslayado la importancia de una política pública en estas materias y en otras que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Claro que hay un drama humanitario, por supuesto que hay una crisis que hay que atender, es responsabilidad del Estado, pero el hecho de que el Estado se declare incapaz de construir los centros penitenciarios dignos, adecuados, respetuosos de los derechos humanos de los reclusos, el hecho de que el Estado se declare incapaz e ineficiente por la inoperatividad de la justicia, por la crisis de la congestión judicial, por aquellos otros temas que siguen en el tintero y sin resolver y que hace que incluso colombianos inocentes estén en prisión o aquellos que han cumplido su pena aún no salgan o que aquellos que tienen derechos subrogados no se les haga efectivo su derecho. El hecho de que el Estado sea incapaz de resolver el tema de las cárceles no significa que el remedio sea peor que la enfermedad y que entonces la solución sea sacar a la calle a los delincuentes condenados para que los ciudadanos inocentes tengan un riesgo mayor por cuenta de esa inoperancia del Estado. El Estado tiene que resolver el tema de la crisis carcelaria. La señora Contralora viene también en esa tarea trabajando. Y hay que decirle al país cuál ha sido esa inoperancia, cómo es posible que no se hayan ejecutado recursos. Apenas una cifra que les comparto. Revisando el presupuesto general de la Nación, 35.000 millones de pesos estaban a disposición del IMPEC y no los ejecutaron. Los dejaron guardados, fueron incapaces de ejecutarlos. El llamado a que el Estado resuelva el hacinamiento carcelario se acompaña, por supuesto, de nuestro apoyo y de asignar los recursos que resulten necesarios en el presupuesto general de la Nación. Pero lo que no vamos a permitir es la salida facilista, el remedio peor que la enfermedad, el decirle a los colombianos inocentes que van por la calle que los autores de todo tipo de delitos, y aquí no me limito solamente a esta política de seguridad vial, sino a lo que en alguna exposición decía la propia ministra de Justicia, los delitos de menos de 10 años de cárcel, los delitos menores, ¿cuáles son? Pues todos los atracos, los asaltos, los robos a los celulares, la puñalada, la extorsión, el acoso sexual. Vamos a sacar los delincuentes a la calle, que vuelvan juiciosos por la noche y que quede el mensaje de que el crimen sí paga, porque el Estado fue incapaz de proteger a los ciudadanos. El Congreso de Colombia va a estar atento a defender la seguridad de cada ciudadano en su casa, en su calle, en su sitio de trabajo. Y va a estar atento, por tanto, a impedir que en esa coyuntura del hacinamiento carcelario naufrague una iniciativa que es necesaria y que protege vidas. Esta iniciativa que pretende sancionar a los conductores ebrios. No es cierto lo que ha dicho algún funcionario del Ministerio de Justicia y el director del IMPEC, que nosotros, doctora Gloria Estela, pretendamos meter 35.000 borrachitos a la calle. Tienen que leer el proyecto antes de opinar sobre él. El Congreso legisla de manera responsable, lo que pretendemos es que cuando el conductor borracho reincide en esa conducta, finalmente pueda ser arrestado, incluso que en las primeras circunstancias pueda tener un arresto domiciliario. No nos interesa llevarlo a la cárcel, podría haber centros de reclusión especial, pero en todo caso que se construya el reproche social. Yo personalmente en eso sería más radical y yo sí creo que quien conduce ebrio es un homicida en potencia y creo que debería elevarse a la categoría de delito, pero bastante consideraría si logramos avanzar, por lo menos hacia el arresto del conductor ebrio, para mandarle a esos colombianos ese mensaje. No puede conducir ebrio, nadie está prohibiendo el consumo de licor, entregue las llaves, llame un taxi, busque un conductor elegido, porque si no lo arrestamos.
porque si no va a tener dificultades laborales una semana con arresto domiciliario, por poner un ejemplo, ¿cómo va a explicarla en su trabajo? Además por una vergonzosa conducta de reincidencia, porque si eso ocurre es porque ya en 2 ocasiones o en 3 ocasiones lo han pillado conduciendo ebrio. Es una medida sana, pedagógica, necesaria, fácil de aprobar en el Congreso. El presidente de la República se ha comprometido públicamente con ella. Por eso yo le pido a la señora ministra de Justicia, a quien extraño en este foro, que revise el proyecto y que lo acompañe con entusiasmo. Ella tiene seguramente buena fe y buena voluntad, pero necesita revisar el proyecto para acompañarlo. Vamos a intentar que en esta ocasión el Congreso lo apruebe y lo saque adelante. Por supuesto, decíamos al comienzo que estas medidas no son innovadoras ni creativas. En los países donde se han implementado se ha logrado reducir hasta un 40% de la mortalidad por estos asuntos. Y si no quieren acompañarlo solamente por las suficientes razones de protección de la vida, bien tienen razones económicas para acompañar iniciativas como esta. Es mucho más costoso el 1% del Producto Interno Bruto que representa la siniestralidad en el tránsito que los recursos que deberían garantizarse en seguridad vial. Cuesta más pagar por los accidentes que prevenirlos, eso lo sabemos todos. Entonces hay que inyectar los recursos necesarios para que esta agencia de seguridad vial que vamos a constituir tenga la manera de ejercer un control integral y una política pública completa. Vale la pena resaltar también de la intervención de la señora Contralora un llamado que es sorprendente y que es cierto. El Estado, dice ella, se desprendió de la seguridad vial, se desprendió de la segunda causa de muertes en Colombia, lo delegó o lo tercerizó, y en esa tercerización tampoco vela por su eficiencia. Lo que ella nos ha contado a propósito del RUND es sorprendente. Es que en este país donde la gente conduce con licencias falsas o con licencias legítimas, entre comillas, obtenidas en distintos municipios, o sin licencias, no es suficiente con retirarle la licencia al conductor ebrio. Por supuesto que la autoridad vial tiene que estar presente para que eso no ocurra. Hay que poner a funcionar toda la política vial. El Ministerio de Transporte tiene un problema, se le atrofió una de sus 2 piernas, y teniendo que ver con el ministerio que se trata de la movilidad, es decir, de caminar, resulta paradójico que sea un ministerio cojo. Se dedicó con la pierna derecha al tema de la infraestructura, bastantes dificultades ha tenido en eso, ahora empieza a mejorar. Y atrofió la pierna de la seguridad vial, del transporte mismo, de las condiciones para transitar por esas vías que se concesionan y que se construyen, de las condiciones de los vehículos que importamos. Hoy no se ha dicho, en otros foros lo hemos recordado, que los vehículos que importamos, exactamente de los mismos modelos y gamas que conducen en Europa, tienen aquí menos exigencias de seguridad para los colombianos, como si los ciudadanos colombianos fueran de segunda o de tercera o nuestros muertos dolieran menos. Allá los fabricantes tienen la obligación de proteger mejor a los conductores y a los pasajeros. Hay mucho que hacer en materia de seguridad vial y la política pública en Colombia está completamente desaparecida del horizonte. Cuestan estos muertos y cuestan en vidas. El cálculo más acertado nos dice que estos muertos colombianos nos hacen perder 179.000 años de vida potenciales en la población. Esto para los estadísticos y para los que les gusta la proyección económica puede significar cuánto para el crecimiento de un país en vidas activas, porque por supuesto muchas de esas víctimas son jóvenes. Haremos entonces la tarea desde el Congreso y acompañaremos las iniciativas de la Fundación Por la Vía, por la Vida y las conclusiones de este 4º encuentro internacional, sabiendo, por supuesto, que no basta con la voz de la sociedad civil aquí representada. Su presencia hoy, compañeras y compañeros, es salvadora de vidas, nos entusiasma, nos estimula, nos recuerda la tarea. Esta mañana de lunes que ustedes están dedicando aquí,
está dándole sustento a la voz de la sociedad civil para seguir en esta tarea y salvar esas vidas. Y las instituciones tenemos que responder. El Congreso lo está haciendo, el gobierno no lo está haciendo. El Ministerio de Justicia no lo está haciendo. Ni ninguna de las carteras se lo han tomado con suficiente seriedad. Vamos a encargarnos de que así sea y que todos recordemos que esos 6.000 muertos colombianos, la segunda causa de muerte en Colombia, solo la supera el homicidio, son ciudadanos inocentes prevenibles. Salvar esas vidas depende de todos nosotros. Ustedes ya han hecho su parte con su presencia en esta mañana. Muchas gracias.